A la espera de su carta para Hogwarts, terminó de politólogo, especialista en la coyuntura electoral de la comarca, el Juego de Tronos en Poniente y los intentos de reforma del Ministerio de la Magia. Estaciona el dragón para su columna, Mauro Casa. Habrá elecciones presidenciales en 2016 en los Estados Unidos de América. Y como suele suceder en ese país, hace más de 200 años se enfrentarán demócratas y republicanos en lo que puede denominarse el clásico más antiguo del mundo. más que el Uruguay-Argentina, más que ese Inglaterra-Irlanda que se disputa con Uruguay-Argentina. El tonto mérito de ser el clásico más antiguo del mundo. Digamos que esta elección norteamericana va a tener algunos patrones comunes y otros distintos con lo que es la historia política de los Estados Unidos, pero vamos a marcar un poco porque no voy a hablar de la elección en general, o no solamente de la elección, sino en particular del partido que tiene más incógnitas para esta elección, que parece ser el Partido Republicano, hoy en la oposición en el sistema político norteamericano. Digamos que en la historia del siglo XX de los Estados Unidos, la tónica ha sido que los presidentes logren la reelección, ¿no? No me quiero ir más allá del tiempo, pero más o menos hablemos del siglo XX. Los presidentes suelen lograr la reelección, pero raramente logran pasarle la posta a otro miembro de su propio partido. Digamos que si vamos a ver qué es lo más usual, es que lo normal es que tanto demócratas como republicanos gobiernen 2 periodos de corrido, pero casi nunca un tercero. Eso es algo bastante extraño. Los republicanos lograron meter 3 presidencias al hilo, esto que es raro en la política norteamericana, lo de meter un presidente, reelección y uno más. Eso lo lograron 3 veces en la historia del siglo XX. Lo lograron en la década del 900, a principios del siglo XX. Lo lograron en la década del 20, en los años locos, cuando la economía estaba floreciente y metieron 2 gobiernos y uno más. Y lo lograron por última vez entre los años 80 y 90, cuando tras 2 presidencias de Ronald Reagan logró pasarle la presidencia a su vicepresidente, que era George Bush padre. Pero quien no logró repetir, digamos. O sea, la de 4 de corrido, eso sí que por ahora ninguém. Ahí va. Pero los demócratas también lo lograron solamente una vez en la historia del siglo XX. Lo lograron entre los años 30 y 40 con los extremadamente populares presidentes del New Deal y vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que eran Franklin Delano Roosevelt y Harry Truman, digamos, ¿no? Roosevelt logró meter sus 2 presidencias, se murió, completó Truman la presidencia y Truman logró un mandato más. O sea, ese fue el momento, digamos, como de mayor esplendor de los demócratas en cuanto a meter gobiernos al hilo. Siguiendo con esta lógica, ¿qué deberíamos esperar? O sea, en 2016 lo esperable sería que ganaran los republicanos, ¿no? Podríamos decir, bueno, tras 2 mandatos de Barack Obama, que está en el gobierno desde 2009, la historia indicaría que lo más probable es que no repitan los demócratas en el gobierno. Pero como se dice en el fútbol, las estadísticas están para romperse, ¿no? Digamos, esa lógica de lo histórico no es la única lógica posible. Bueno, no tiene por qué lo que siempre fue, no tiene por qué ser lo que será. Las elecciones de 2016 norteamericanas realmente presentan enormes dificultades para predecir qué es lo que puede pasar. Deben ser las elecciones más difíciles de pensar qué es lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque muchas de las variables más significativas para pronosticar qué partido se hará con el gobierno, en cualquier país, y particularmente las variables que suelen pesar mucho en los Estados Unidos, indican en direcciones opuestas. O sea, no muestran una tendencia clara. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si miramos lo que es el voto económico, ¿no? Variable que funciona en Estados Unidos y en todos lados. Si nos guiáramos por el voto económico, los demócratas deberían ser premiados por la ciudadanía, ¿no? Porque los demócratas lograron sacar a los Estados Unidos de la crisis, lograron la reactivación de la economía tras la debacle de los últimos años del mandato de Bush, así que podemos decir, bueno, el electorado debería ver con simpatía la gestión de Obama, que logró reducir el desempleo, aumentar el crecimiento económico. Si nos guiáramos, digamos, por los índices de popularidad, aprobación del presidente, lo opuesto, digamos, lo esperable sería que los demócratas fueran castigados por el electorado. Barack Obama ha sido un presidente al que le costó calar en la opinión pública, sobre todo en su último mandato, ¿no? Ha tenido bastantes problemas en cuanto a la consideración de la opinión pública respecto a su gestión. Lo mismo si vemos cómo evalúa la opinión pública la política exterior de Obama. Es uno de los puntos más flacos que tiene el presidente de los Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos la política exterior es todo un issue, es un tema muy importante de las campañas. Y en general en los últimos años los norteamericanos han visto a Obama como un presidente débil, un presidente que llevó al país en un marcado giro de moderación, digamos, desde que está en el gobierno, y
también ven que durante el gobierno de Obama han surgido enormes amenazas para los Estados Unidos, digamos, ha resurgido Rusia, ha surgido el Estado Islámico, y bueno, es como que, si bien, como que, bueno, se lo achacan un poco al presidente también, a su postura débil en política exterior, así que eso indicaría, ese sería como un punto en contra del presidente Obama. Sí, los latinoamericanos le recriminan mucho el tema del auge de Venezuela, ¿no? Dicen constantemente que dejó en realidad dejó hacer y ser a la Venezuela chavista, y es como y el acercamiento con Cuba también. Mucho. Entonces, digamos que hasta ahora nombré 3, una le jugaría a favor el voto económico, 2 le jugarían en contra, ¿no? La popularidad y la política exterior. Y el cuarto, que estas variables a mí me encantan, porque en Uruguay no sirven para nada, pero en Estados Unidos funciona y es divertidísimo, que es hacer un poco de foco en lo que son las variables sociodemográficas del voto, ¿no? Que es como las que primero estudiaron los politólogos en la historia y que en algunos países funcionan y en otros no. En Uruguay no funcionan porque tenemos partidos policlasistas donde más o menos ricos, pobres, clase media votan más o menos lo mismo, se distribuyen siempre de manera similar. Tenemos, bueno, los jóvenes votan un poco más al Frente Amplio, la clase media baja un poco más al Frente Amplio, pero las diferencias son pocas. No es muy significativo. Pero en los Estados Unidos, las variables sociodemográficas, que básicamente es quién es uno, si uno es hombre, si uno es mujer, si uno es negro, si uno es blanco, eso dice mucho sobre lo que uno va a votar. Y eso hace de la política algo bastante entretenido, digamos. Podemos decir que los demócratas corren a favor con el voto demográfico, digamos, es como un viento a la camiseta que han tenido en el año 2008 y que han tenido en el 2012 y que probablemente vuelvan a tener en 2016. ¿Por qué? Porque los grupos de población que tienden a apoyar a los demócratas son los que más han crecido en términos poblacionales, en términos demográficos en los últimos años, y además son los que más están aumentando su inclinación a ir a votar. Digamos, el turnout, le dicen los norteamericanos, que en un país donde el voto no es obligatorio, buena parte del partido se juega no solo en qué decide votar la gente, sino en el mero acto de decidir ir a votar. Eso es la mitad de la película. Ya la propia decisión de ir a votar es la mitad de la película. Hay que prestar mucha atención a esos indicadores. Entonces, vemos que en ese sentido, los grupos de población que más apoyan a los demócratas, afroamericanos, latinos, los latinos sobre todo, las mujeres, los orientales, los descendientes, digamos, de chinos, sobre todo, que están creciendo extremadamente esa población en Estados Unidos, los jóvenes, las personas LGBT, todos esos grupos de población, algunos están aumentando demográficamente, como los latinos o los orientales o los afroamericanos, otros no, las mujeres o los LGBT, digamos, pero todos ellos están aumentando su propensión a ir a votar. Y eso es algo que le juega bastante a favor a los demócratas, ¿no? Se dijo mucho en 2012 que uno de los problemas grandes que tuvo Mitt Romney para competir contra Obama era que los republicanos se habían vuelto too male, too old y too white. ¿Eso qué quería decir? Que el votante norteamericano republicano promedio era demasiado hombre, demasiado viejo, demasiado blanco. O sea, todos los que no eran hombres, todos los que no eran viejos y todos los que no eran blancos no votaban republicano. Eso era un problema. Es un problema bien estructural, es una tendencia bien estructural e interesante, ¿no? Que además se condice con cierta noción, esto es como algo bien demográfico, ¿no? Bien de estructural de la política, pero se condice con cierta noción más cultural, si se quiere, que hay en muchos ambientes, en el sentido de que, bueno, los republicanos para muchos norteamericanos se han vuelto un partido de multimillonarios, un partido que, bueno, que se dedica a destruir el medio ambiente, que odia a las minorías, o sea, toda esa visión, mientras que los demócratas suelen ser y cada vez más apoyados por la gran mayoría de actores relevantes de la cultura. Hollywood, o sea, por poner en una palabra, decir mucho, y de la intelectualidad. Salvo Clint Eastwood, ¿no? Salvo Clint Eastwood y alguno más, Chuck Norris, por ejemplo, un gran republicano. Pero en general la intelectualidad y la cultura apoya a los demócratas, lo cual supone un aparato no menor en la construcción de sentido común. Cualquier similitud con el Uruguay progresista es pura coincidencia. Digamos que eso es algo que son las tendencias que yo veo un poco al día de hoy, que en realidad no dicen nada muy claro. Por el lado demócrata, aparece la candidatura de Hillary Clinton. Otro día podemos hablar bastante de esto. Tiene la tremenda ventaja de estar completamente instalada en la opinión pública. No hay un norteamericano que no sepa quién es Hillary Clinton y que no tenga una opinión formada sobre ella. Digamos, si se quiere, puede ser que el problema que tenga es estar excesivamente instalado. Eso a veces es un problema, porque quedas como un poco como el candidato del establishment o el candidato que sería como heredero de un linaje político, ¿no? Además está instalada no solo por cuestiones políticas, también personales, que eso no necesariamente juega a favor de los candidatos. Exactamente. Además, su actuación como secretaria de Estado durante la primera presidencia de Obama fue bastante complicada, ¿no? Sí. Tuvo problemas serios como el atentado en la embajada norteamericana, hubo cuestiones. O sea, problemas no le faltan a Hillary, pero así todo podemos decir que hoy las encuestas la dan primereando lejos ante la descomunal fragmentación republicana, ¿no? Digamos que de Hillary y de sus tribulaciones podemos hablar otro día, y hoy centrémonos, quedémonos con un ranking de 12 y nada menos que 12 republicanos que están en carrera. 12 niños, parece. 12 republicanos parece trompo, y una perlita al final. Va a ser un 12+1 de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Arranco
arranco por los colistas de este ranking, ¿no? Los que arrancan con menos chances o con 0 chances de ser elegido candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Candidatos testimoniales, y lamentablemente estos colistas son los candidatos más simpáticos, digamos, ¿no? Los mejorcitos, y los que más potables, si se quieren. De esta lista de 12, los más potables son los que van último, tienen una intención de voto apenas testimonial, y les voy a contar un poco quiénes son. En el puesto número 12, en realidad este ranking lo armé yo medio artesanalmente porque ninguna encuesta tiene ordenado a los 12 más 1, pero bueno, yo fui reconstruyendo un poco a instinto, cuál me parece que va a ir antes que cuál. O sea, no van a llegar 12 a una votación, se van a ir bajando, pero yo les tiro que más o menos el orden es este. En el puesto número 12 aparece el señor George Pataki. George Pataki es un candidato... El padre de Helga. ¿De quién? Helga Pataki, la de Hey Arnold. No me digan que no se acuerdan del personaje, por favor, claro. No. Pero ustedes no crecieron en los 90. Sí, pero no tenía cable. No lo puedo creer. Tavi sí tenía cable. No tenía cable. Sé quién es Gerardo. Bueno, no lo puedo creer. Bueno, George Pataki es fue gobernador, ahora no, pero fue gobernador del muy progresista estado de Nueva York. Bien. Fue republicano, gobernador de Nueva York, lo cual es algo extremadamente extraño. George Pataki, es un político que su lado derechista le viene por el lado de que aboga por un gobierno más pequeño, más eficiente, bla bla bla, el discurso más clásico, pero por otro lado, durante su mandato en Nueva York, él abogó mucho por buscar el voto latino, el voto asiático. Por lo tanto, Pataki le ha reprochado fuertemente a los republicanos más conservadores su incapacidad para adaptarse a la sociedad actual, afectada con profundos cambios demográficos. Lo que veníamos diciendo, Pataki la tiene clarísima con este proceso demográfico y los conservadores lo odian. Digamos, los conservadores, las bases republicanas lo detestan a Pataki, dicen algo habrá hecho para ganar en el estado gay de Nueva York, digamos. No lo quieren ni ver, así que podemos decir que George Pataki es un personaje, googleenlo, pues bastante interesante su forma de ver la política, pero tiene 0 chance de ser electo presidente de Estados Unidos. En el puesto número 11 aparece el señor Lindsey Graham. Lindsey Graham, cuando uno empieza a leer, dice: la pucha, es un republicano promedio, ¿no? Senador por Carolina del Sur, ex militar. Su experiencia militar lo convierte en uno de los tipos con las posturas más agresivas en términos de política exterior. Es un halcón de pura cepa. Por lo cual uno puede decir, bueno, tiene chances, digamos, ¿no? De competir por el electorado republicano. Pero en políticas internas es un republicano pragmático. Y en 2012 cuenta con el mérito de haber sido, de haber jugado un papel histórico al impulsar una reforma migratoria bipartidista. Digamos que este señor Graham ha sido de los pocos republicanos que se la ha jugado por la reforma inmigratoria que le dé legalidad a tantos inmigrantes ilegales, sobre todo latinoamericanos, en los Estados Unidos. Por lo tanto, se granjeó con eso el apoyo de algunos republicanos moderados y el odio eterno de los extremistas republicanos. Así que el señor Lindsey Graham también, lamentablemente, tiene pocas chances de ser elegido candidato republicano. Y en el puesto número 10 viene el señor Rick Perry. Rick Perry lo tienen. Esa fichita ya es repetida. Es repetida, sí, no es un advenedizo. Rick Perry fue gobernador del estado de Texas. Digamos, eso puede decir, bueno, el gobernador de Texas debe ser un conservador. Y saben que no tanto, porque Rick Perry fue simpatizante del Partido Demócrata toda su vida, hasta el año 1989. Y dijo, bueno, él era texano, él quería entrar en política y dijo, acá me voy a tener que hacer republicano porque nunca voy a llegar al gobierno. Miren que se hizo católico. Exactamente. El señor Rick Perry se hizo republicano y llegó al gobierno de Texas. Basa su discurso al día de hoy en que él dentro de Texas hizo una gestión política bastante acertada, digamos, logró sacar a Texas de la crisis. Texas ha sido de los estados donde se redujo el paro, hubo un auge económico muy fuerte en los últimos años y lideró un poco la salida de la recesión de todos los Estados Unidos. Claro. Ha sido de los estados como fuertes en ese sentido y también se ha mostrado partidario de reconocer los aportes que hacen los inmigrantes latinos a la sociedad y de oponerse a miembros de su propio partido porque está a favor de la reforma migratoria. Eso convierte a Rick Perry en otro que tiene 0 chances de ser elegido candidato. En el puesto número 9 aparece la señora Carly Fiorina, primera mujer, única mujer en esta contienda en ser candidata por el flanco republicano. La señora Carly Fiorina ha desarrollado una exitosa carrera en la empresa privada, ha sido elegida por la revista Fortune como la ejecutiva mujer más poderosa durante 6 años consecutivos de los Estados Unidos, o sea, una peso pesada de la economía y de las revistas que se ocupan de esos temas. Y Fiorina, en algún sentido, es republicana, o sea, apoya un mayor intervencionismo militar de los Estados Unidos, dice que Estados Unidos tiene que actuar más fuerte en política exterior, pero esto la convierte en invotable para la mayoría, el grueso de los republicanos. Acepta algunos elementos progresistas de la agenda social, por ejemplo, el matrimonio gay. Estás loca, Carly, estás loca. Afuera. Mujer. Y acepta el matrimonio gay, no tiene chance.
chances. tiene chance, no. Último de la lista de los colistas, en el puesto número 8, el señor Rick Santorum, que también repite, fue candidato en 2012. Sí. Santorum compitió en 2012, es un conservador de lo más tradicional que te puedes encontrar en los Estados Unidos, es católico, lo cual para el votante republicano le juega contra. Católico, ellos lo ven Kennedy, o sea, raro. Sí. Es católico, es padre de 7 hijos, sitúa a la familia y la religión en el centro de su discurso político y ha afirmado que nunca asistiría a la boda de un homosexual. En todo caso, la boda de 2 homosexuales, claro, porque serían los entre sí. Pero bueno, esto digamos que lo haría, bueno, no está tan mal para ser republicano, pero uno diría, lo que tiene que le juegan contra el señor Rick Santorum es que él ha llamado a reformar la filosofía republicana para captar al votante de clase trabajadora. Ha tenido un discurso favorable, un discurso un poco obrerista, digamos, que al republicano promedio no le gustó nada, por lo cual cierra esta lista porque de además, los colistas, ¿no? No vamos a negar que seguramente existan obreros que voten en el Partido Republicano, pero que en realidad tienen un ideal de millonario. Entonces, claro. O sea, no me sirve que me vengas con eso porque yo quiero dejar de ser obrero. A las bases republicanas no le gusta esto de querer meter la ideología obrerista dentro del Partido Republicano. Nos pasamos a la mitad de tabla donde encontramos a los tipos más bizarros de esta lista, digamos, en la mitad de tabla, los que aparecen con algún grado de intención de voto dentro de la interna republicana. En el puesto número 7 aparece el señor Mike Huckabee. Mike Huckabee digamos que es como el Pastor Márquez de la política norteamericana. Es pastor de una iglesia evangélica. Bien. Y con eso digo mucho, pero no digo todo. Digamos, se alinea con la derecha cristiana conservadora en todos los temas de política pública de los Estados Unidos. Defiende un mayor intervencionismo de Estados Unidos en Oriente Medio. Y entre algunas de las cosas interesantes que ha dicho es, por ejemplo, que el matrimonio homosexual refleja una persecución a la comunidad cristiana en los Estados Unidos. Bueno. Esto lo hace un candidato bastante atractivo para la derecha religiosa, que es uno de los segmentos del electorado clave en las primarias, porque son de los que más van a votar. Así que no descarten al señor Mike Huckabee, pastor evangelista y que piensa que los homosexuales persiguen a los cristianos en Estados Unidos. En el puesto número 6 aparece el señor Rand Paul, que es un candidato interesantísimo. Veterano de guerra. Veterano de guerra y es el candidato preferido de nuestro amigo Gabriel de la Costa. Me lo dijo antes de venir, me lo puso por Facebook, que de esta lista de 12 Rand Paul era su favorito. Mirá. Rand Paul es un libertario, señores. Rand Paul, Bakunin se revuelve en su tumba mientras decimos esto, ¿no? Pero el señor Rand Paul se define a sí mismo como un libertario, un término que en los Estados Unidos designa a quienes recelan de los poderes del Estado, tanto en la economía como en la vida privada de las personas. En ese sentido, lo de Rand Paul es muy interesante, porque Rand Paul, obviamente, él piensa que el Estado directamente no debería existir. Por ejemplo, él aboga porque se cierren los ministerios de educación. Dice que no, porque en Estados Unidos hay tipos que tienen un ministerio de educación, o sea que las escuelas son un asunto privado para privado. Es muy interesante, pero por otro lado, eso que uno puede decir horror, es el tipo que ha encabezado y ha liderado toda la oposición en contra del espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad. Es un tipo que tiene posturas muy radicales en contra del espionaje y a favor de preservar las libertades individuales, lo que suele ser tiene sentido, es coherente, ¿no? Suele ser una postura demócrata la de proteger las libertades individuales, pero el señor Rand Paul él es un libertario, así que él propone en ese sentido, también propone medidas totalmente aislacionistas del mundo. Él dice que los Estados Unidos no se tienen que meter de ningún lado porque el Estado prácticamente no tiene que estar gastando en guerra y en esas cosas, se tiene que quedar, aislarse del mundo y hacer la nuestra. Muy interesante. ¿En qué lugar está, perdón? Está en el puesto número 6. Bueno. En mi lista, el señor Rand Paul. Bueno. Yo creo que el señor Rand Paul tiene un discurso interesante, pero tiene un problema básico, que es que pocos republicanos entienden esto de libertario, digamos. Para la mayoría de los republicanos, libertarian le suena liberal, y liberal le suena izquierda, y tiene pocas chances de calar en ese electorado, ¿no? Lo que tiene Rand Paul, que en realidad ya participó de las primarias del Partido Republicano la vez pasada, es que alude mucho como a ese discurso del héroe, veterano de guerra, que en realidad en Estados Unidos, sobre todo en el público republicano, tiene su peso, ¿no? Como que son considerados importantes. A mí me parece que tiene alguna cosita interesante. Alguna chance puede tener, ¿no? Está tan que le simpatiza, No sé si te simpatiza. No, yo les voy a contar lo cual sé que a mí me simpatiza. En el puesto número 5 aparece el señor Ben Carson, que es el único candidato afroamericano en esta contienda republicana, y cuenta con muy poca experiencia política. Nadie tiene mucha idea que ha hecho antes de candidatearse. Pero había que meter una. El señor Ben Carson se hizo famoso porque habló en una de estas conferencias, no me acuerdo dónde, en Ohio, no sé dónde, hizo un discurso que a los republicanos les gustó mucho y se tiró a competir por la nominación presidencial. En Uruguay sería más bien conocido como el Negro Carson. Digamos que sería, si compitiera por estos lugares, podríamos decir que el Negro Carson resulta un tipo atractivo para las bases más conservadoras. Les gustó porque ha hecho algunas declaraciones muy controvertidas. Por ejemplo, decir que el Obamacare, la reforma sanitaria de Obama, es lo peor que pasó en los Estados Unidos desde la esclavitud. Fuerte, con los tapones punta como corresponde un hijo de Dulio.
Con- De negro a negro. negro a negro. Eso tiene otro valor. Exactamente, sí, ahí va, dinero poco solidario. En el puesto número 4, último en esta lista de los del medio, aparece Ted Cruz. Ted Cruz es Sí, otra de las promesas, claro. otro de los playboys, de los chicos sí. lindos. No es Tom Cruise. No es Tom Cruise, es Ted Cruz, con Z, Ahí latino, está. señores. Tuvo su Pero- protagonismo en alguna convención republicana, ¿no? Sí, Ted Cruz, yo recuerdo. Ted Cruz, primer senador hispano que tuvo el estado de Texas, es hijo de exiliados cubanos, es un ejemplo de la realización del sueño americano, porque bueno, él es partidario del libre mercado, con mínima intrusión del gobierno federal y también favorecedor de una política exterior muy agresiva contra el terrorismo, quise decir, y lo más importante es que es un extremista asociado al Tea Party, digamos, es uno de los niños mimados del Tea Party, el senador Ted Cruz. Amigo de Sarah Palin. A mí Melly no lo tenía, mirá. Y entramos al puesto número 3. Le voy a decir cuáles son. Entre estos tres no sale. Estos son los tres tipos que tienen más chance de ser el próximo, quizá futuro presidente de los Estados Unidos. Que son en el puesto número 3, y este es mi favorito. A ver. Este es el senador Marco Rubio. Marco Rubio, que es la calle Pausito, es la calle Pausito de esta contienda electoral republicana. De la Florida. Es el señor hijo de inmigrantes cubanos, 43 años, senador por el estado de Florida, como bien decía Flor, y se presenta como el producto más acabado del sueño americano. Si Ted Cruz va por ese lado, Marco Rubio le pasa el trapo, digamos. Porque Marco Rubio ha basado toda su vida en la oportunidad y el ascenso económico, digamos, sus padres vinieron escapados en una balsa con una mano atrás y otra adelante, y el señor Marco Rubio se hizo de abajo, se hizo a sí mismo. Puso un almacén. Exactamente. Recibe el total apoyo y amor que le profesa el Tea Party como ala populista y conservadora del Partido Republicano, rechaza cualquier acercamiento a Cuba, apoya una política exterior firme, intervencionista, agresiva, que asegure la posición norteamericana en el mundo, se opone a la reforma sanitaria, se opone al aborto, se opone a cualquier tipo de amnistía para con los inmigrantes. Esto le ha valido de un perfil de indudable carisma entre los electores más conservadores, porque bueno, digamos que tiene esta imagen de joven, multicultural, hijo del nuevo Estados Unidos, del Estados Unidos de la diversidad, el senador Marco Rubio, que ahora parece más o menos tercero, pero que no lo descarten. En el puesto número 2 aparece el señor Walker, y no es el Ranger de Texas, es Scott Walker, gobernador de Wisconsin, que es el tipo más aburrido de toda esta lista de candidatos que les estoy presentando. Scott Walker, gobernador de Wisconsin, lo más interesante es que está en contra de la existencia de los sindicatos. Directamente, lisa y llanamente en contra. Ha intentado. ¿Para qué andar con vueltas? Ha intentado por quedó en todo. 1800. Sí. Ha intentado por todos los medios prohibir a los sindicatos en su estado de Wisconsin. Digamos que bueno, él piensa, y después todo lo típico, piensa que el gobierno es muy grande, muy costoso, no cree en el cambio climático, Todo cuento. se Cuestión de creer, además. exactamente, se opone al matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana, cualquier tipo de aborto, aunque sea en condiciones de violación o de incesto, no importa, es un republicano de manual y un tipo al que no querrían invitar a un asado, porque la verdad que Aburre. Lo escupe. todas no. Y en el puesto número 1, señores, quien aparece como el candidato con más probabilidades de ser el próximo presidencial norteamericano. ¿Quién adivina? Está en familia, ¿no? Exactamente. Muy bien. El hermano. El señor Jeb Bush. Claro. Jeb Bush, hijo y hermano de expresidentes, gobernador de Florida durante 8 años. Y lo que es increíble, y de verdad que me tienen que creer cuando les digo, está casado con una mexicana, habla español con fluidez y se presenta como uno de los candidatos más moderados de toda esta contienda. Digamos que para el republicano moderado la opción más potable es el señor Jeb Bush. ¿Por qué? Se presenta como un conservador bastante moderado, tiene una gran conexión con la comunidad latina en el estado de Florida, apoya con las dos manos una reforma migratoria que le garantice la igualdad de oportunidades a los hispanos, y eso lo convierte en toda una chafi el señor Jeb Bush, porque bueno, para cualquiera que el apellido Bush le suene a azufre, digamos que es como realmente el tipo no es cercano a las bases del Tea Party, sino todo lo contrario, un republicano moderadísimo. Y yo les prometí que me está faltando algo. yo les prometí que esto terminaba con una perlita, señores, y la perlita es el multimillonario Donald Trump. Donald Trump, de 69 años. No está primero, no está segundo, no se sabe en qué lugar está. Las encuestas todavía no lo posicionan. Una sola encuesta lo ha dado a mitad de tabla, no lo ha dado tan mal el señor Donald Trump. Les tengo que decir que Donald Trump, de 69 años, anunció que va a entrar a la carrera por llegar a la Casa Blanca y que buscará restaurar la grandeza de los Estados Unidos, pero todavía no sabe si va a ir por el Partido Republicano o va a ir como independiente directamente. Es el Edgardo Novik de esta contienda electoral.
El señor Donald Trump ha afirmado que él está desligado de la élite política y de sus falsas promesas y que él va a reorientar el rumbo del país sin política, con gestión, señores. Él ha dicho... algunas declaraciones polémicas, Y ¿no? lo más lindo que ha dicho el señor hasta ahora, me parece que el señor Donald Trump se ha ganado se está ganando lentamente el amor de las bases republicanas cuando dijo que hay que levantar un gran muro en la frontera entre los dos países y que México lo pague. Básicamente, y lo cito entre comillas para ir cerrando esta columna, decir, México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas. Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos. Afirmó el magnate. Afirmó que si llega a la Casa Blanca construirá un gran muro en la frontera sur y haré que México lo pague, agregó. Y señaló que como magnate inmobiliario nadie levanta mejores muros que los suyos y nadie los construye más baratos.